Это второй видеоклип, который я снимаю на русском языке. На этот раз о колумбийском враче, который был вынужден эмигрировать из-за проблем с безопасностью, когда и две группировки пытались сохранить территориальный контроль в районе, где он жил и работал. Его зовут Андрей Чика, член нашей широкой семьи, и несмотря на все перипетии, ему удалось подтвердить свою профессиональную степень и начать работать врачом в воздушных силах Соединенных Штатов. То есть, пытаясь выйти из регионального конфликта, он оказывается сейчас в вооруженных силах и каким-то образом очень близко к конфликту глобального уровня. Что же, я оставляю вам историю эмиграции Андреса Чики, который также глубоко уважает русскую культуру. Es frustrante para muchos jóvenes que luego de estudiar varios años y pagar una fortuna en semestres de universidad para conseguir el grado de médico en Colombia, muchos se enfrentan a un mercado laboral con bajos salarios y altísimas cargas de estrés. Por eso algunos deciden irse en busca del sueño americano con la idea de homologar el título en la tierra del tío Sam. Eduardo Contreras y los Colombian Doctors Dreamers. Yo veo que la salud y la dignidad del médico se ha perdido. ¿Cómo es posible que los salarios no han subido en 20 años, sino que antes han bajado? Y me preocupa que a futuro estos médicos, estos cerebros que pueden aportar tanto a la sociedad, busquen emigrar, no solo para Estados Unidos, sino para Europa o otras partes del mundo. Andrés Chica también es médico. No veía futuro en Colombia y después de pensarlo mucho colgó su título y como decenas de profesionales decidió probar suerte e irse a trabajar en lo que fuera en Estados Unidos. Tenía 29 años, tomó la decisión de emigrar y yo creo que a muchos inmigrantes nos pasa, que nos hacemos ilusiones, no, yo voy para Estados Unidos, aprendo inglés, convalido el título, yo soy colombiano, chao para adelante, lo voy a lograr. Pero cuando uno llega, se estrella con la realidad. Se encontró con un muro tan grande e infranqueable como el que separa la frontera de Estados Unidos y México. Uno que no está hecho de ladrillos y concreto, y es que homologar un título de medicina allí es prácticamente imposible. Ahí tuve la oportunidad de conocer muchos en donde decían, no, pues yo lavando platos me gano $7 la hora, me gano el doble de lo que le pagan a un médico en Colombia. Y decían, no, yo prefiero quedarme en esto. Y la gran mayoría, al ver lo difícil que es el proceso de convalidación, muchos se resignan y dicen, no, yo me dedico a otra cosa, o me quedo en algún negocio alterno. Para Andrés, estudiar medicina fue un sueño desde niño, un sueño costoso para una familia de clase media que se materializó gracias a becas y trabajos alternos durante sus años de universidad. Yo estudié medicina en Barranquilla, aún siendo bogotano, porque presté servicio militar en el ejército. Al momento de salir, ya no alcancé inscripciones en la universidad en Bogotá y tenía unos primos que estudiaban en Barranquilla, en la metropolitana, y ahí fue el contacto, me ayudaron a llenar los formularios y decidí, y mi papá me apoyó para venir a Barranquilla a estudiar medicina. Andrés nació en Bogotá, pero su familia es del Tolima. Sus mejores recuerdos son de una finca en las montañas de Herbeo, un pueblo que sobresale entre cultivos de café y una neblina que lo cubre todo en las mañanas. Era 2004 cuando me gradué de la universidad y tuve la oportunidad de ir a hacer el año rural en mi municipio de Herbeo. ¿Cómo te afectaba el conflicto en el día a día en ese momento? Estaba uno atendiendo a la comunidad y llegaba un grupo armado, doctor, tiene que acompañarnos. Después llegaba el otro grupo armado, doctor, ¿usted por qué está acompañando a los demás? Usted va a ser objetivo militar. Y fue una de las razones que me hizo tomar la decisión de irme del país. Estar en medio del conflicto como médico y cumplir con el juramento hipocrático atendiendo a todos los pacientes que lo necesitaban le costó que la fiscalía le abriera un proceso por supuestamente ser colaborador de los grupos armados. En ese momento tomó la decisión de irse del país. Eso no trascendió, yo creo que yo mismo di mis argumentos de por qué pasaba, pero esa fue como la motivación de decir me tengo que ir, porque no es viable ser médico en Colombia en ese momento. Además, en los hospitales, no solo allí donde yo estaba, sino en el país, los sueldos le pagaron un sueldo cada 3 meses. Andrés llegó a Nueva York un diciembre que nunca va a olvidar.
en pleno invierno y con temperaturas bajo cero, con la visa de turista a punto de expirar y además no hablaba una pizca de inglés. Me recorrí las 60 cuadras de Roosevelt Avenue, de restaurante en restaurante, tocando si me dejaban lavar platos hasta que conseguí uno. Y ese fue mi primer trabajo, lavando platos en Roosevelt Avenue. El trabajo no es deshonra, pero al principio da un choque emocional, es fuerte. Durante 2 años hizo de todo, hasta que su suerte empezó a cambiar. Encontró un trabajo paseando perros de celebridades por el Central Park. Eso le daba tiempo para estudiar inglés y empezar a soñar con homologar su título de médico. Convalidar el título de medicina en Estados Unidos es muy difícil, especialmente cuando no hay una guía. En el caso mío, buscaba en Google, no había mucha información, buscaba en librerías locales, habían muchos libros. Me acerqué yo mismo a un hospital en Queens a buscar. Le pregunté a una enfermera, ¿aquí hay un médico colombiano? Me presentó un médico colombiano, pero desafortunadamente el compatriota no fue muy generoso ni muy amigable. Para homologar el título es necesario aprobar 4 exámenes que duran en promedio 9 horas cada uno. Andrés y varios médicos que repartían su tiempo entre ser vendedores ambulantes y otros oficios se reunían en las horas libres para estudiar juntos, usando todas las técnicas imaginables para lograrlo. El primer examen de medicina es el más complejo. Se evalúan todas las ciencias básicas y en el sótano, en el basement donde vivía, diseñamos carteleras, forré todo hasta el techo, el baño, todo. Cuando alguien iba a visitarme pensaban que yo estaba loco. Llegó el momento de presentar el primer examen y después de tanto esfuerzo y sacrificios, lo perdió. Uno después de meterle tanto esfuerzo y vas al examen con toda esa buena vibra y pierdes el examen, ¿cómo se siente uno? Fue un momento muy duro, frustrante, fue de doblar rodillas, de llorar. Cuando sentí la fuerza y la energía de decir, ok, si antes estudiaba 8 horas al día, ahora estudio 16. Si antes estudié 2 bancos de preguntas, ahora estudio 4. Y lo que hice fue intensificar y doblar los esfuerzos. Luego de pasar los 4 exámenes y hacer una residencia en un hospital de Puerto Rico, al fin, 6 años después de llegar a Estados Unidos, Andrés pudo convalidar su título de médico. ¿Cuántos médicos viste en Estados Unidos, no sé, como vendedores ambulantes? Conocí muchos médicos que estuvieron en la situación que yo estuve. De ahí surgió la idea de crear un grupo de asesoría sin ánimo de lucro, porque nuestros amigos nos pusimos a pensar, qué distinto hubiera sido si cuando nosotros emigramos sin inglés, sin papeles, sin saber cómo empezar a estudiar, haber tenido una guía, haber conocido a alguien que haya pasado por lo mismo. Así nació Colombian Doctor Dreamers, un portal de apoyo sin ánimo de lucro con el aval de la Cancillería de Colombia, donde Andrés y otros médicos apoyan a los recién llegados para que sueñen con lograr homologar su título de medicina. Te quedas aterrado de la cantidad de profesionales de la salud, no solo médicos, de otras profesiones, odontólogos. Y ahorita con el auge y después de la pandemia es una cantidad impresionante los emails que llegan de médicos que incluso con especialidad en Colombia. Y me dicen, doctor, me quiero ir. Y empezamos el proceso de asesoría y muchos se aventuran a hacerlo. Andrés no solo homologó su título de médico, se graduó de psiquiatra en la Universidad de Texas y mientras estudiaba allí se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Actualmente soy capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hago parte del Medical Corps, de la Unidad de Médicos de Apoyo en Combate. Y me encuentro realizando también entrenamiento para ser cirujano del aire. Cada mes recibe en promedio 40 correos electrónicos de médicos colombianos que quieren emigrar. A pesar de la asesoría y la buena voluntad, afirma que homologar el título es un sueño inalcanzable para la mayoría de ellos. Y yo personalmente desde 2018, yo he asesorado aproximadamente unos 700 doctores, de los cuales 2 lo han logrado. O sea, es muy, muy complicado. Es complicado, se puede, pero hay que sacrificar y hay que dar mucho. Como dice Andrés, hay que soñar, pero es preciso trabajar duro para alcanzar esos sueños. Estos Dreamers siguen buscando cada día una vida mejor para ellos y sus familias.